por qué haces lo que haces. Y no me refiero a qué te dedicas, qué vendes, qué producto, qué servicio, sino qué es lo que te hace levantarte día con día de la cama. He estado analizando el libro de Empieza con tu porqué de Simón Sinek junto con la inteligencia artificial y me di cuenta de algo muy importante y de muy vital para nosotros las emprendedoras. Que en un mundo donde la inteligencia artificial está a flor de piel, que está con el día con día, todo puede parecer genérico, todo mundo podemos copiar y hacer masivamente muchas cosas, que lo único que ahorita puede mantenerse completamente genuino y auténtico es tu propósito. Si sientes que tu contenido es igual a otros, que estás gritando en redes sociales y que nadie te escucha, es muy probablemente que estés creando contenido desde afuera hacia adentro. Estás vendiendo productos, pero no estás inspirando acción. En este nuevo episodio del podcast eBooks Hechos Podcast con Inteligencia Artificial y Saraí Velasco, vamos a transmutar las ideas de Sinek. Vamos a ver cómo dejar de usar la inteligencia artificial para dejar de hacer ruido y empezar a conectarlo con tu única y verdadera voz. Quédate, porque vamos a humanizar tu estrategia y vamos a devolverle el alma a tu negocio. ¿Escuchamos? Hoy es 30 de marzo de 2026 y, en este preciso instante hay una máquina que está escribiendo textos de ventas mucho mejores que un redactor promedio. Totalmente. Está diseñando identidades visuales más rápido que una agencia entera y, está publicando en todas las redes sociales mientras el mundo duerme. Sí, es una locura. Y sin embargo, esa misma máquina, esa eficiencia mágica que parecía la salvación, está a punto de convertirse en la razón por la que miles de proyectos van a desaparecer en la irrelevancia. Ya, es que en un ecosistema donde absolutamente todo el mundo tiene acceso a la misma inteligencia artificial, diferenciarse parece una misión imposible. Exacto. Las marcas suenan a clones y los mensajes tienen una frialdad robótica que asusta un montón. Y claro, esto es una situación que genera muchísima ansiedad, sobre todo para quien emprende y siente que la tecnología avanza a una velocidad, inalcanzable. Sí, abruma. Se ha democratizado la creación de contenido, la barrera de entrada ha desaparecido por completo, pero, paradójicamente, el vacío y la desconexión con el público son mayores que nunca. O sea, se publica muchísimo más, pero se impacta muchísimo menos. Vale, pues vamos a desgranar esto de raíz. En esta exploración profunda de hoy tenemos sobre la mesa las notas de un concepto que revolucionó los negocios hace años. Es el famoso Empieza con el porqué de Simon Sinek. Un clásico absoluto. Sí, pero la misión hoy no es hacer un simple repaso de un libro. Vamos a ponernos el sombrero de estrategas de marca personal y tecnología y vamos a aterrizar este concepto en el panorama hipertecnológico de hoy. Me parece brillante. Pensando especialmente en esa emprendedora que no es experta en código, que se siente paralizada frente a una pantalla en blanco y que necesita construir algo que hoy llamaremos un liderazgo de atracción. El objetivo es entender cómo darle alma a la tecnología para dejar de perseguir ventas desesperadamente y empezar a inspirar. Lo fascinante aquí, y creo que es la clave de todo el análisis, es que la respuesta para destacar en la era de la IA no es usar más tecnología. No pasa por aprender a programar algoritmos, ¿sabes? Ya, ni dominar herramientas súper complejas. Para nada. La respuesta es volver a la biología básica y al propósito. En un mundo hiperautomatizado, lo único que un modelo de lenguaje no puede generar por sí solo es el motivo visceral por el que un ser humano decide iniciar un proyecto. Claro. Y para entender por qué tantas marcas se pierden en este océano de ruido digital, yo creo que tenemos que fijarnos en cómo comunica la mayoría frente a los líderes que realmente inspiran. Eso es. Sinek lo plantea de una forma supervisual en las fuentes que tenemos, con el círculo dorado. Imaginemos una diana con 3 anillos concéntricos. ¿Vale? El anillo más externo es el qué. El del medio es el cómo y el núcleo, el centro absoluto, es el por qué. Y la tesis de Sinek es demoledora aquí. A ver. Dice que la inmensa mayoría de las organizaciones y profesionales operan de afuera hacia adentro. Tienen clarísimo el qué hacen.
O sea, alguien puede decir, ofrezco sesiones de coaching online o vendo cosmética natural. Claro, es lo fácil. Exacto. Y generalmente también saben el cómo lo hacen. Pueden decir, con un método de 5 semanas o usando ingredientes ecológicos. Pero el problema es que el 99% de los mensajes comerciales se quedan ahí. Jamás cruzan al centro de la diana. Y ese centro es el porqué. Y ojo, que el porqué nunca es ganar dinero. No, claro, el dinero es el resultado. Eso es, una consecuencia. El porqué es el propósito, la creencia inquebrantable, la razón de existir del negocio. Las marcas que realmente inspiran, y las notas mencionan a Apple o a Harley Davidson, operan al revés. Empiezan desde adentro hacia afuera. El producto, el qué, es solo el resultado tangible de esa creencia. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, ¿eh? Y quiero plantear una analogía para que se entienda el drama de hoy. En 2026, el qué se ha convertido en una hamburguesa de comida rápida. Me gusta eso. ¿A qué te refieres? Pues que hace 10 años redactar un buen artículo o estructurar un plan era un trabajo artesanal, requería tiempo. Pero hoy, gracias a la IA generativa, el qué es infinito, es instantáneo y es ultra barato. Totalmente. Cualquiera puede generar 50 variaciones de un texto de ventas en 3 segundos. Es como esa hamburguesa. ¿Sabes? Quita el hambre. Está en cada esquina, no cuesta nada. Pero nadie hace fila a las 4 de la madrugada para comprarla. Exacto. Ni sientes orgullo por consumirla. Es que la comoditización del qué es el fenómeno más destructivo para los negocios sin propósito. Si la información básica es infinita, basar tu estrategia solo en explicar qué vendes es un suicidio comercial. Claro, porque eres reemplazable. Eres 100% reemplazable por cualquier algoritmo. Cuando el qué pierde valor diferencial, el por qué se convierte en el único filtro real. Es lo que separa a alguien que crea valor de una máquina de imprimir texto genérico. Vale, entiendo la teoría, ¿eh? Si el contenido ya no vale nada, el propósito nos salva. Pero, ¿por qué? O sea, ¿por qué nuestro cerebro es tan susceptible a esto y prefiere el propósito a una lista perfecta de características técnicas? Porque el círculo dorado no es marketing. Es biología humana pura y dura. ¡Wow! Si analizamos cómo está estructurado el cerebro, los niveles coinciden exactamente con la diana de Sinek. El neocórtex, que es la parte evolutivamente más nueva, corresponde al qué. O sea, el pensamiento racional y los datos, ¿no? Eso es. El lenguaje, las características. Si presentas un Excel con precios, el neocórtex lo procesa y dice, vale, los números cuadran. Lógico, no hace que compres. Para nada. Las decisiones no se toman ahí. Los dos círculos internos, el por qué y el cómo, corresponden al cerebro límbico. Y este cerebro límbico es el responsable de los sentimientos, de la confianza, de la lealtad y sobre todo de la toma de decisiones. De ahí la frase de que la gente no compra lo que haces, sino por qué lo haces. Exactamente. A ver un momento. Porque aquí hay un detalle en las notas que me genera un pequeño cortocircuito. Se menciona que el cerebro límbico no tiene ninguna capacidad para el lenguaje. Cero. Ni una palabra. Entonces, si la parte que decide la compra no procesa el lenguaje, ¿cómo se supone que comuniquemos ese propósito? O sea, es por esto que a veces vemos un currículum perfecto, súper barato, pero tenemos una corazonada ciega que nos dice, no, por aquí no. Esa corazonada es literalmente tu cerebro límbico intentando hablar sin palabras. Y para responder a tu duda de cómo comunicamos entonces, lo hacemos a través de la resonancia emocional. Vale. Cuando usas palabras solo para dar características, le hablas al neocórtex. Pero cuando usas el lenguaje para expresar una creencia profunda, esas palabras actúan como un puente. Encienden una emoción en el sistema límbico de la otra persona. Claro, ese sentir que la otra persona ve el mundo igual que nosotros. Eso es. Ese es el verdadero liderazgo de atracción. Le hablas directo al límbica de tu cliente ideal. Y esa conexión detona una lealtad que la lógica o los descuentos no pueden conseguir jamás. Es como cuando lees a alguien y dices, madre mía, me está leyendo la mente. Y esto nos lleva a un terreno peliagudo con las herramientas actuales. Porque, a ver, si entendemos cómo funciona el cerebro, la pregunta es obligada. ¿Estamos inspirando o la IA nos está haciendo manipular a mayor velocidad? Esa es la gran línea roja que marcan las fuentes. En los negocios solo hay dos formas de influir. O manipulas o inspiras. Manipular tipo bajar precios, crear urgencia falsa. Exacto. El miedo a perderse una oferta, promociones agresivas. Y a ver, funcionan para una transacción rápida.
pero no generan ninguna lealtad a largo plazo. Es pan para hoy y hambre para mañana, ¿no? El cliente que viene por precio se va por precio, tal cual. La inspiración, en cambio, necesita la claridad del por qué. Y aquí la inteligencia artificial es un arma de doble filo. Si programas una IA para automatizar tácticas de escasez 20 veces al día, solo estás manipulando en piloto automático. Y entonces, ¿qué significa todo esto en la práctica? Porque usar la IA sin un propósito claro es como darle un megáfono gigante a alguien que no tiene absolutamente nada interesante que decir. Me encanta esa imagen. Solo creas un ruido genérico mucho más fuerte. Y entonces, ¿cómo se evita esto? Sobre todo para una emprendedora que no es tecnológica y que igual le da pánico abrir ChatGPT. Si el por qué no se puede delegar a una máquina, ¿cuál es el rol de la IA? La clave es que la IA debe usarse exclusivamente como un amplificador del cómo. El por qué es tuyo, es humano, nace de la historia de la líder, de lo que quiere cambiar. Una vez tienes eso, el cómo son los procesos para materializarlo. Y ahí es donde entra la IA. O sea, tú pones el alma y la máquina pone la logística. Exacto. Vamos a poner un ejemplo tangible para que se vea claro, porque la diferencia es brutal. Imaginemos a una consultora financiera. Un enfoque genérico desde el qué sería abrir la IA y decirle, escribe un post para vender mi curso de finanzas. Y la máquina te devolverá un texto correcto, súper aburrido y lleno de características. Neocórtex puro. Sí, en plan, aprende en 10 módulos a gestionar tu Excel. ¡Qué horror! Pero con el liderazgo de atracción la cosa cambia. La emprendedora primero define su por qué. Por ejemplo, creo que la independencia económica es la única forma de garantizar la libertad de las mujeres. ¡Wow! Eso tiene fuerza. Y luego usa la IA para el cómo. Le dice, toma esta creencia y ayúdame a estructurar una secuencia de correos con un tono empático para madres que quieren recuperar el control. Ahí la tecnología acaba de recibir un alma. Ese texto ya no habla de hojas de cálculo, habla de recuperar tu vida. Le da de lleno al cerebro límbico. Es la diferencia entre ser ruido y ser un faro. Y oye, es súper importante mencionar que esto de inyectarle alma a la tecnología es exactamente lo que enseña Saray Velasco en su taller Alquimia Fast. Fundamental. En ese espacio se aprende precisamente eso, que la tecnología necesita recibir un alma y un propósito para no ser simplemente ruido genérico. Es que es vital hoy en día, porque cuando logras esa alquimia, cuando el mensaje tiene propósito, ¿sabes qué pasa? Que entra en juego la ley de difusión de la innovación. Vale. ¿Quiénes son los que responden a esa llamada? Pues, a ver, esta ley explica cómo se adoptan las ideas en la sociedad. Imagina una curva de campana. A la izquierda están los innovadores y los adoptadores tempranos. Los famosos early adopters. Esos. Y luego viene la gran masa, la mayoría temprana y tardía. La clave aquí es que para crecer debes atraer primero a esos adoptadores tempranos. Ellos no compran por precio ni por practicidad. Compran porque el producto refleja su propia identidad. O sea, son los que hacen fila de madrugada por un iPhone que igual tiene fallos, pero les da igual. Exacto. Compran para decirle al mundo quiénes son. Espera, voy a ser de abogado del diablo un segundo. Dime. Esto va totalmente en contra de lo que muchos piensan al emprender. Significa que, al principio, no hay que intentar venderle a la gran masa, sino obsesionarse con los 4 locos que lo pillan a la primera. Esto plantea una pregunta importante. Claro. Pero la respuesta es un sí rotundo. El crecimiento sostenible no nace de convencer a los escépticos con descuentos. Nace de encontrar a quienes ya comparten tu mismo porqué. Es que es un cambio de chip mental. Total. Los primeros seguidores son un espejo de la marca. Cuando tu porqué está clarísimo y lo amplificas bien con IA, tu liderazgo funciona como un imán para ellos. Y luego, por validación social, ellos arrastran a la masa. Brutal. Bueno, vamos a recapitular rápidamente este viaje porque ha sido intenso. En un mundo hipertecnológico donde el qué es infinito y la inteligencia artificial hace que el contenido sea barato, el cerebro límbico sigue mandando. Siempre. El por qué es el alma que convierte la tecnología en una herramienta de conexión humana y evita que seamos una máquina de hacer ruido. Totalmente de acuerdo. Y me gustaría dejar una última idea provocadora para quien nos escucha. Algo para reflexionar. Dispara. Hemos hablado de IA que escribe y diseña, pero si en un futuro muy cercano la IA logra clonar perfectamente la voz, la imagen en vídeo y el estilo exacto de un líder, tal vez el porqué, esa chispa intangible de propósito que se siente pero que no se ve, sea literalmente la única prueba de humanidad que nos quede en el mundo digital. Madre mía, qué cierre.
Pues con esa reflexión nos quedamos. Si quieres dejar de perseguir clientes y empezar a ser esa líder que atrae por su propósito, tienes que seguir a Saray Velasco. Ella es la única que te enseña a humanizar la IA para escalar tu impacto. Inscríbete a Alquimia Fast en el link de su bio.